Buenas tardes a todos y todas. Vamos a arrancar con la mesa de internacionalización y educación superior. Para presentarme, mi nombre es Ailén Carbajo, soy estudiante avanzada de Relaciones Internacionales y vamos a estar moderando la mesa junto con mi compañera. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy Ludmila Ledesma, estoy estudiando también Relaciones Internacionales y bueno, estoy en mis primeros años todavía. Así que bueno, vamos a comenzar con el primer ponente, Gerardo Leclerc. El nombre de la ponencia es La internacionalización de la universidad y su incidencia en la producción del conocimiento. Y para comentarles, esta charla se va a estar grabando y luego se va a subir al YouTube del Congreso y de la Facultad de Ciencias Humanas. Y quien quiera realizar alguna pregunta la puede hacer por el chat y luego le vamos a responder. Así que Gerardo, cuando quieras, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. No sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Bueno, yo estudié Relaciones Internacionales en Tandil, en la Facultad de Humanas, allá en la UNICEN. Terminé de cursar en el año 2011. Bueno, por distintos motivos me fui demorando con la presentación de la tesis. Por suerte la pude terminar este año. La realicé, esta ponencia es una parte de lo que es toda la investigación de tesis, que fue para mí un proceso bastante interesante y muy rico. Que seguramente les toque y lo van a saber disfrutar. Como bien mencionaron, lo que es el título de la ponencia es la internacionalización de la universidad y su incidencia en la producción de conocimientos. Es también todo un proceso que uno debe hacer, comprender cómo lo internacional afecta a la producción de conocimientos, en este caso, en lo que tiene que ver con la educación superior. Particularmente yo estudié el caso de la Facultad de Ingeniería de Olavarría, vivo acá en Olavarría. ¿Por qué la FIO? Porque fue algo medio de casualidad, digámoslo así, llamemos, por decirlo de alguna manera, una vuelta leyendo una noticia que se estaba revisando el recorrido de los colectivos acá en la localidad de Olavarría. En la caja de comentarios, la gente mencionaba como que si participaba la Facultad de Ingeniería era algo serio, era algo interesante, como que le daba otro marco institucional, y la gente como que tenía una visión positiva de la intervención de la Facultad de Ingeniería, en este caso, en algo tan cotidiano para cualquier ciudad como puede ser la revisión del trayecto de los recorridos. Investigando por mi cuenta, me pude averiguar y acceder a información de que la Facultad de Ingeniería acá en Olavarría tiene una trayectoria y una vinculación con la localidad muy grande, muy fuerte. Viene desde los comienzos. De hecho, en mi investigación pude encontrarme que la Facultad de Ingeniería nace al calor de un reclamo popular, digamos, de la localidad, que era la instauración de una casa de investigación superior, digamos, de una universidad en la localidad. La vinculación dentro de lo que es el entramado socioproductivo de Olavarría y la Facultad de Ingeniería es muy fuerte. Como mencioné, viene desde los inicios de la institución. Particularmente acá tiene una vinculación muy importante en lo que es el sector industrial, todo lo que son fábricas, talleres, grandes metalúrgicas y medianas también, digamos, hay de todo tipo. Pero quizás la empresa más sobresaliente de acá de Olavarría es Loma Negra. En su momento, Olavarría tenía la formación de educación técnica. La escuela técnica formaba a los técnicos, que eran el grueso de la mano de obra que tomaba Loma Negra. Pero faltaba el siguiente paso, faltaban los ingenieros que le dieran la posibilidad, a Loma Negra misma también, de tener otro acceso a otra formación, a un recurso humano mucho más capacitado. Es así que Fortabat pone toda su influencia para que se pueda concretar la instauración de la Facultad de Ingeniería acá en Olavarría, en el marco de lo que fue el Plan Taquini y la apertura de distintas universidades que se dio en todo el país para lo que era la descentralización de la educación, digamos. Olavarría contó con el apoyo de toda la comunidad y además de las influencias que ponía Fortabat, que no eran pocas y no lo son. Pensemos que en esa época, en esa época, el sector industrial de Olavarría empleaba a 20.000 personas. Toda la industria de Olavarría empleaba a 20.000 personas, misma cantidad que tenía todos los comercios, o sea, era una misma cantidad de empleados que tenían todos los comercios de la localidad. Digo, era la fábrica, la industria, era un motor que no podía ser obviado. En ese caso se instaura la Facultad de Ingeniería de Olavarría y bueno, empieza todo un proceso
de articulación entre lo que es el aparato productivo local y lo que fue la instauración de la Facultad de Ingeniería y la vinculación con lo local, como bien mencionaba. Particularmente yo me concentré en dos de los grupos de investigación que tiene la Facultad de Ingeniería, que son el HITSE, el Grupo de Investigación en Didáctica de las Ciencias, y el INMAT, que es Grupo de Investigación en Materiales. Así son los nombres. ¿Por qué elegí esos dos grupos? El grupo INMAT es un grupo que tiene una trayectoria muy fuerte, fue uno de los primeros grupos de la Facultad de Ingeniería, y el grupo HITSE tiene la particularidad de hacer ciencias sociales en una facultad de ingeniería, con lo que eso implica en respecto del contraste, las lógicas, el funcionamiento, el hecho de venir de una ciencia humana o social, digamos, más vinculada a nuestra formación, participar en una facultad de un espíritu más numérico. No me gusta referirme referir como ciencia exacta, porque decir que una es exacta implicaría que la otra no es exacta, y no, también es una ciencia. Tampoco creo que una sea dura o blanda. Una es numérica y la otra es humanística. Básicamente es la diferenciación que a mí más cómodo me hizo sentir. Como mencionaba, elegí el grupo HITSE por este contraste. Ellos se dedican a investigar cómo se transmite el conocimiento, cómo el docente transmite los conocimientos en este caso es en matemáticas, química y física. Cómo el docente transmite ese conocimiento dentro del aula y cómo los educandos reciben ese conocimiento. Se encarga de desplegar una serie de medidas y de trabajos muy interesantes respecto de esa tarea. Y el grupo INMAT, bueno, tiene un desarrollo y un recorrido muy importante en lo que es todo lo que es la estructura de los materiales, tanto estructura de lo que vemos por afuera como las estructuras más composiciones físicas y químicas, de cementos, hormigones y otros materiales que están desarrollando. ¿Cómo entra lo internacional en todo esto, en todo este aspecto? En la medida que el grupo, por estar ubicado en una región periférica o semiperiférica como la nuestra, del sistema internacional, hay determinados insumos que el grupo, por ejemplo, no puede acceder. Por ejemplo, para hacerlo lo más concreto posible, el grupo INMAT, al estudiar lo que es la composición química o física de un cemento, un hormigón o cualquier material para la construcción, requiere de ciertos insumos que en el país no están disponibles. Por ejemplo, aparatos para hacer mediciones, microscopios, mediciones específicas, muestras concretas que utilizan para hacer desarrollos. Mismo también se da para hacer las publicaciones en revistas internacionales. Pensemos que las revistas internacionales y las publicaciones son un elemento a contemplar dentro de las tareas de un grupo de investigación. Después está la discusión de que si el grupo le da la centralidad a lo que son las publicaciones internacionales y los papers, o a trabajos y desarrollos que tengan que ver con la vinculación local. Entonces, tenemos que, en este caso, en el grupo INMAT, un grupo muy característico de la Facultad de Ingeniería, con una fuerte vinculación con el entorno productivo, cuya lógica es, desde su fundación, desarrollar y llevar adelante investigaciones y procesos productivos que tengan un impacto inmediato o mediano, el mediano plazo para ellos es 5 años, inmediato a 5 años en la localidad. O sea, no investigan nada que no tenga una aplicación productiva local concreta. Y por local me refiero no solamente a la localidad de La Barría, sino que ellos tienen un alcance de unos 400 kilómetros a la redonda. O sea, participan con gente de Mar del Plata, con gente de Bahía Blanca, hacen investigaciones, han trabajado con lo que es todo el parque industrial que se hizo allá en Tandil. Tienen una vinculación con el entorno productivo regional bonaerense, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, ellos quieren hacer una medición de tal o cual material, necesitan vincularse con otro grupo. Ya sea, por ejemplo, tienen una vinculación muy fuerte con la gente de Bahía Blanca. ¿Por qué? Porque ellos en Bahía Blanca tienen otros aparatos que acá no están, o viceversa. Acá en La Barría hay aparatos que en Bahía Blanca no. En el caso que no puedan hacerlo con los insumos locales, se genera la necesidad del vínculo, el vínculo internacional, con un grupo de otro país. Puede ser los Estados Unidos, puede ser algún grupo de Europa, puede ser un grupo de Brasil, de México, de Colombia. Con Europa se manejan mucho con República Checa, Alemania, Austria. Han tenido contactos con gente de Australia. En fin, tienen un abanico bastante amplio y una carta de contactos bastante diversa, que esos contactos se dan por una doble vía. Y es lo interesante. Las publicaciones internacionales, que es necesarias, que son, porque el grupo obviamente también institucionalmente se le pide que cumplan determinadas
publicaciones, si bien no es su centralidad, pero lo tiene que hacer porque es parte de su trabajo, y además las estadías que los distintos investigadores pueden llegar a hacer en otro país. Becas de investigación, becas de estadía, jornadas, así se conocen y así concretan vínculos internacionales con otros espacios. Y estos vínculos internacionales que generan con espacios de Europa, pongámosle, por poner un ejemplo, por ponerle nombre a un ejemplo, tienen una característica particular. Esta vinculación responde a una doble necesidad. Por un lado, la necesidad de acceder al insumo internacional. Y por otro lado, con un aparato que acá en Argentina no se encuentra, desarrolla la Facultad de Ingeniería. ¿Por qué? Porque al no contar con los instrumentos y acceder a esa medición le desarrolla su capacidad para exprimir al máximo esas mediciones que pudieron encontrar o esos trabajos conjuntos que pudieron hacer, le permite desarrollar su capacidad de análisis al máximo respecto de esa medición puntual, por ejemplo. Entonces, nos encontramos que para el grupo INMAT, en un grupo vinculado a las ciencias numéricas, con una trayectoria muy fuerte en la vinculación con el entorno productivo, socioproductivo, perdón, la vinculación internacional es un factor importante y a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la tecnología actúa en este doble aspecto. Por un lado es una limitancia, porque si no tenés el acceso al insumo tecnológico no podés seguir avanzando con tus investigaciones. Y por otro lado es un dinamizador, porque esa falta del insumo tecnológico obliga, muy entre comillas, al grupo a salir a buscar internacionalmente los elementos con los que no cuenta para desarrollar una investigación. Ahí también entra en juego el papel de la tecnología. Para el grupo INMAT, un grupo vinculado a las ciencias numéricas, la tecnología juega un rol más determinante, ya que sin la tecnología no puede desarrollar esas mediciones y trabajos que hace, ya sea para hacer publicaciones o para trabajos de desarrollo productivo. Situación similar, no igual, se da en el grupo HITSE. El grupo HITSE es un grupo de investigación en didáctica de las ciencias experimentales, se llama. Todo lo que es física, química y biología. ¿Cómo se enseña la física, la química y la biología? Su campo de trabajo es lo que sucede dentro del aula. Es un campo de trabajo totalmente diferente, mucho más vinculado a las humanidades y ciencias sociales, mucho más vinculado a la formación que nosotros tenemos con la cuestión social. Seguramente han escuchado hablar, si tienen algún compañero o amigo que estudia trabajo social, les puede hablar largo y tendido de lo que es la cuestión social. Es muy difícil definir la cuestión social porque es la sociedad en definitiva, pero bueno, con los fenómenos que suceden dentro del aula, con todo lo que ello implica, cómo los educandos reciben esa información y cómo los educadores transmiten esa educación. Para el grupo HITSE, quizás la vinculación internacional pasa por obtener otra mirada, pasa por generar un vínculo que les permita acceder a otra información o a otro tipo de conocimientos, de prácticas que se están desarrollando en España, por ejemplo, que ellos tienen una vinculación muy grande con la Universidad de Compostela. Pasa por conocer otra experiencia, ya que como lo que estudian está más vinculado a la cuestión social, no podemos aplicar una receta, una fórmula que se va a replicar de la misma manera. A ver, lo que sucede dentro de un aula en España, si bien puede tener algún marco de similitudes, no puede responder exactamente de la misma manera a lo que sucede en un aula acá en Argentina, mucho menos en la provincia de Buenos Aires, mucho menos en el Partido de la Barriga. Digo, hay un montón de factores que van de la mano y hacen a la cuestión de lo que sucede dentro de un aula. Por eso es que para el grupo HITSE el entorno productivo no es tampoco tan determinante. Sí, quizás lo es el entorno social. ¿Por qué? Porque el entorno social de donde vienen los estudiantes va a ser al desempeño que cada uno pueda tener o no dentro de un aula a la hora de tomar una clase, a la hora de participar, de participar en una clase, como bien digo. Entonces, nos encontramos que para el grupo HITSE, la internacionalización, si bien lo afecta, no lo determina, no lo condiciona. Lo afecta, ¿por qué? Porque siguen siendo los centros de poder tradicionales, Europa y Estados Unidos, los que terminan definiendo qué se investiga y por qué. Digamos, los avances y las principales investigaciones dictadas por los centros.
Ay, creo que se cortó. Eso hace a lo que es la internacionalización, perdón, creo que se cortó internet, hacia lo que es la internacionalización del grupo Jitsi, un grupo más vinculado a cuestiones humanas, perdón, o de carácter de las ciencias sociales. También lo mismo sucede con ellos respecto de lo que es la vinculación con la tecnología. Para un grupo de investigación más vinculado a las humanidades o las ciencias sociales, la tecnología actúa como otra herramienta, es un medio más para llegar al fin. El fin en este caso de ellos es los fenómenos que transcurren dentro del aula. Una cosa que a ellos les estaba pasando, sobre todo con el contexto de la pandemia, es la incorporación, la acelerada incorporación de la tecnología en el proceso educativo. Si bien eso es, o sea, se venía manejando y se sabía que la tecnología iba a terminar penetrando dentro de lo que es el proceso educativo, la pandemia aceleró eso. Es otro tipo de discusión que se da en cómo el docente, el educador, se relaciona con la tecnología y cómo transmite a través de la tecnología sus conocimientos al educando. Eso es otro tema. No fue el tema de investigación en mi tesis, pero es un tema muy interesante a verlo también. Quizás no se nota tanto ya lo internacional. En lo que es específicamente de la vinculación con la tecnología para un grupo más propio de las ciencias humanas y las sociales, la tecnología es una herramienta más, no termina siendo un condicionante. Sí, quizás es un acelerador. ¿Por qué? Porque me comentaban que quizás hoy con una videoconferencia ni siquiera tienen que moverse, ni siquiera se van de ciudad a ciudad, por ejemplo, o no se mueven dentro de Argentina. Hacen una videoconferencia y eso les soluciona un montón de cosas. Mediante un mail pueden acceder a información, con un número de WhatsApp, se contactan por Facebook. Quizá la tecnología para ellos pasa por la aceleración y la inmediatez, no tanto como un insumo para la producción, ya que lo que ellos investigan es los fenómenos que ocurren dentro del aula. Por esto es que sí lo que podemos mencionar acá es que la globalización, como no entendida como buena ni mala, sino como una herramienta más, ¿qué es lo que hace la globalización? Acelera todo, acelera la intercomunicación y además acentúa el rasgo más distintivo del sistema internacional. Esto es la dependencia, el atraso, la dependencia y el atraso de sectores y regiones internacionales. Como todos sabemos, hay un centro poderoso y una periferia que, bueno, tiene condiciones, a su vez en esa misma periferia hay centros y en esos centros también hay periferias. Bueno, la globalización como factor transversal a toda la sociedad, que afecta a todas las esferas, tanto educativas, sociales, culturales, económicas, productivas, hace que acelere el proceso de interconexión y a su vez acentúe el rasgo más característico del sistema internacional, que es esto que estaba mencionando, el atraso y la dependencia de otro tipo, de otras regiones. Entonces encontramos que la tecnología y la internacionalización, en este caso de estos dos grupos de investigación, actúa de manera dispar. Para los grupos, o para un grupo más vinculado a lo que son las ciencias numéricas, más dependiente del factor tecnológico para llevar adelante sus desarrollos y sus investigaciones, tiene una incidencia mucho mayor que para un grupo vinculado a las ciencias sociales y las humanidades, donde quizás la tecnología actúa como un medio y un mecanismo más de facilitador y aceleración de la interconexión. Como ya mencioné antes, el tipo de investigación y el qué se investiga no es neutral en absoluto, el conocimiento no es neutral para nada. Todo el conocimiento que se genera con una lógica, con un fin y con un sentido. Y ni nada es neutral en ese aspecto. La investigación internacional y lo que es la producción de conocimientos de los centros internacionales, de los centros de investigación de las distintas unidades académicas, tampoco lo son. Responden a una lógica y un sentido. ¿Qué se investiga y por qué? ¿Quién define qué es lo que vamos a investigar en definitiva? Bueno, en muchos casos, a la conclusión que yo pude llegar es que si un grupo está vinculado a lo que es las ciencias numéricas, es más probable que sea dependiente y que se vea condicionado por el factor internacional, por las demandas de conocimiento de los grandes centros tradicionales de poder, que un grupo más vinculado a las ciencias humanas o a las sociales. Asimismo, también la tecnología juega un rol fundamental en esto, porque como mencioné, no es lo mismo generar conocimiento desde las ciencias sociales o las ciencias humanas, que hacerlo de una ciencia numérica donde el insumo tecnológico es determinante a la hora de concretar las investigaciones o generar publicaciones. Entonces, y lo que quiero, como para cerrar y que quiero que quede claro,
ya lo he mencionado, pero creo que es la centralidad de lo que tenemos que comprender de todo esto, es que la internacionalización se manifiesta bajo la forma de vínculo internacional. Y este vínculo internacional no es para nada neutral, dista mucho de serlo, y responde a una lógica, una lógica de funcionamiento. Generalmente, esta lógica de funcionamiento hacia los intereses de los estados o los polos de poder tradicionales ubicados en lo que es Occidente, digamos, Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Y bueno, con esto estaría finalizando la ponencia. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Gracias por haber venido y tomarte el tiempo de interiorizarnos mucho más en el tema. Ahora, Francisco, nada, disculpa, íbamos a hacerlo por segundo iba Daniela, pero bueno, no apareció todavía en el Meet, así que nada. Va a ir y va a presentar la educación superior y la movilidad personal del calificado, el conocimiento, un derecho universal o un factor de producción. Nada, te dejo que tomes la palabra para que nos expongas. Muchas gracias, gracias por la oportunidad de exponer. ¿Se puede compartir pantalla? Sí, sí, podés. Perfecto. Dígame si ya se ve. Sí, se ve perfecto. Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, la temática que voy a tratar es esto que se titula la educación superior y la movilidad del personal calificado. El conocimiento si es un derecho universal o un factor de producción. Y bueno, los autores somos quien les habla y la doctora Elizabeth López Vidone. El siglo XXI y sus inicios está asociado al amanecer de una nueva configuración mundial, que es lo que se llama la sociedad del conocimiento. Dentro de lo que es esta sociedad del conocimiento ha surgido el mismo conocimiento como un factor productivo clave, digo, y si analizamos lo que es el conocimiento como factor productivo, no podemos dejar de establecer quiénes son las personas que conllevan ese conocimiento y que se mueven con el mismo a través de los límites territoriales. Esta sociedad del conocimiento en general tiene tres características principales, las cuales están vistas por la expansión de las actividades de investigación, correlacionado con los aumentos de inversión y desarrollo por parte del PBI de los estados, la ampliación del sector de los servicios y junto con ello el incremento de actividades económicas destinadas a la explotación del conocimiento, y una nueva estructura de profesionales del conocimiento donde una cuarta parte de la población mundial es un sector donde ya tiene algún tipo de educación superior. Como también dijo Gerardo antes, el rol de la tecnología dentro de este nuevo mundo globalizado es fundamental. Digo, la información está cada vez más cerca y al alcance de la mano de las personas, sin embargo, es necesario del capital humano calificado que la interprete y que la transforme dentro de lo que es los sistemas productivos nacionales, ¿no? Lo que ha generado en esta nueva sociedad tecnologizada y la competencia, digo, por este capital humano calificado es la concentración de personas dentro de los centros de excelencia que se encuentran entre lo que llamamos estados centrales. Y dentro, en general, de lo que es el sistema internacional, la movilidad del personal calificado fluye de forma unidireccional y se concentra en estos países centrales. Esto a nivel internacional produce una división entre países exportadores de innovación tecnológica e importadores con carácter mimético. Cuando hablamos de lo que es fuga de cerebros, la definición es la emigración del personal altamente calificado, profesionales, científicos, que fueron formados en su país de origen y que han decidido continuar con su trabajo de investigación y especialización en otro país. Lucas Luchilo propone una herramienta que se divide en 4 puntos para poder analizar lo que es la movilidad del personal calificado. La primera es el tipo de movilidad predominante, la estimación de los impactos, la valoración política del proceso y el enfoque teórico utilizado para analizarlo. Cuando vemos lo que es el tipo de movilidad predominante, el mismo hace énfasis en la movilidad de los profesionales técnicos desde países en desarrollo hacia países desarrollados. Se presume el establecimiento permanente de los migrantes en los países de destino, donde los mismos los absorben para introducirlos dentro de su propio sistema productivo de I+D.
La estimación de los impactos son considerados como un juego de suma cero, donde las ganancias y las pérdidas son valoradas en términos estáticos y dinámicos. Cuando proponemos el abordaje estático, lo que se toma en cuenta es la inversión de los países de origen que se han realizado y la cual es aprovechada por los países de destino. Ahora, cuando vemos lo que es un abordaje dinámico, estamos hablando de las ganancias y pérdidas que están relacionadas con el aporte de los migrantes calificados a la creación de riquezas y al bienestar de las sociedades acogidas. Y de manera inversa, esta cuestión limita el potencial de desarrollo de las sociedades de origen, donde fue provocada la salida de profesionales y técnicos. La valoración política del proceso se refiere a las medidas tomadas por los estados o actores del sistema internacional para regular la fuga de cerebros. Los estados beneficiados apoyan las demandas establecidas por los distintos actores dentro de sus gobiernos y de sus estados, ya sea universidades, centros de investigación, empresas privadas, mediante la modificación principalmente de leyes migratorias que permiten la entrada y la permanencia del personal altamente calificado. Cuando vemos los enfoques teóricos para interpretar la movilidad del personal calificado en general, entendemos que existen dos raíces, o sea, dos núcleos fuertes. La primera es la visión transnacionalista, neoclásica o económica, y la segunda es la visión nacionalista o latinoamericana. La visión transnacionalista enfatiza sobre los aspectos económicos de la movilidad del personal calificado y genera también una mayor relevancia en las decisiones individuales o en las micro. Por otra parte, lo que provee es una solución al problema de la oferta laboral de exceso de trabajadores en los países periféricos, quienes no pueden absorberlos dentro de lo que son sus propios sistemas productivos nacionales. Por otra parte, también favorece la transferencia de tecnología y es una fuente de divisas mediante el envío de remesas de aquellos que se encuentran en los países centrales, trabajando en los centros de excelencia y destinan su dinero hacia su país de origen. Rescata el concepto de diáspora vinculado a lo que es la circulación de saberes y a lo que es el intercambio de saberes en general. Sobre cada uno de estos puntos en general de la visión tradicionalista, la visión latinoamericana genera algunos contrapuntos. No solamente se hace énfasis en los aspectos económicos, y en las microdecisiones, como obtener empleos mejores pagos, sino que también hay cuestiones políticas y sociales que generan las movilidades de los científicos y tecnólogos. La decisión individual, por ende, es solo una lista entre tantas que las que explican la movilidad. Lo que se llama el brain waste también se da en países desarrollados, donde hay un montón de personas, en Estados Unidos 4 de cada 10, que se encuentran trabajando en empleos que son menores a la propia formación que tienen. Cuando hablamos del favorecimiento de la transferencia tecnológica, estas cuestiones no ocurren sin un acuerdo previo, y si analizamos en general las remesas y los movimientos de envío de dinero desde países centrales a periféricos, el mayor porcentaje de la participación proviene de los trabajadores no calificados. Y bueno, y acuñe también conceptos como es la fuga de cerebros, brain drain, y destaca que la concentración de la producción del conocimiento y personal calificado se dan en países centrales que tienen las herramientas para poder explotar este personal calificado. Y aquí voy a dar algunos datos como para sostener la visión latinoamericana al respecto de lo que es la movilidad del personal calificado internacional. El 22% de la población mundial se encuentra situada en los países de mayor desarrollo, aportan el 84% del total de la inversión global en ciencia y tecnología. Estados Unidos se encuentra dentro del tope de la lista con un 36%, seguido por la Unión Europea y Japón. De los 150 millones de personas que se dedican a actividades de investigación científica y tecnológica, el 90% se encuentra concentrado en las 7 naciones más industrializadas. Para hacerlo un poquito más figurativo en general, América Latina y el Caribe posee solo el 3,5% del total de científicos trabajando en el área de investigación y desarrollo, lo que representaría alrededor de 150.000 trabajadores. Es decir, son 3 veces menos de lo que posee Japón, 4 veces menos de lo que posee China, 6 veces menos de lo que posee Estados Unidos y 1/4 de lo que le dedica el continente europeo. El propio sistema internacional, frente a la fuga de cerebros y con una de las herramientas que ha propuesto Luchilo, que es la valoración política, los organismos internacionales comienzan a darle relevancia al tema desde la década del 90 en adelante, y esto se debe principalmente a un aumento de forma acaudalada de volumen de personas con educación terciarizada y calificada admitidas en los países desarrollados. Desde el 92 en adelante, se duplicó el número de admisiones en aquellos estados pertenecientes a la OCDE y Estados Unidos, según Lowell, principalmente gracias a las modificaciones de leyes migratorias realizadas por los mismos. El sistema internacional, frente a la fuga de cerebro y los actores del sistema internacional, dieron un marco de discusión con respecto a lo que es la movilidad del personal calificado y la concentración del mismo
en países centrales. Estos mismos fueron la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización de Estados Iberoamericanos, y por otra parte se han desarrollado espacios como la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe, la CRES del 2008, que fue en Cartagena de Indias, Colombia, y la Conferencia Mundial de Educación Superior en París, en el 2009, donde han establecido la preocupación al respecto de la concentración del personal calificado y de los beneficios que esto genera en los sistemas productivos nacionales y en el desarrollo económico, político y social de estos estados. La UNESCO tomó posición enfatizando sobre los efectos negativos acarreados por este intercambio inequitativo del capital humano calificado, y en el Informe Mundial sobre las Sociedades del Conocimiento, publicado en el 2005, se definió finalmente la fuga de cerebros como uno de los principales problemas a resolver a futuro si efectivamente se pretendía que el conocimiento sea un bien compartido. Y aquí es donde empezamos a hacer la relación entre el conocimiento y si es un derecho que debe ser garantizado por los estados o si es un bien mercantil. Y para hacer eso, y para llevar a esta conclusión, voy a brindar otros datos también que apoyan la teoría que estoy desarrollando. El costo mínimo de formación universitaria en América Latina y el Caribe por título de grado aproximadamente es de $25.000 y $30.000, costos que en general llevan los estados dentro de sus políticas públicas, ¿no? Que son costos que están incluidas dentro de lo que es el PBI. Las migraciones de profesionales en las últimas 4 décadas le costaron a los países de la región más de $30.000 millones. El éxodo de 24.000 profesionales latinoamericanos registrados en el 2006 representó una pérdida de $5.000 millones si tenemos en cuenta que dentro de la formación de los mismos no están solamente los títulos de grado, sino que también estamos hablando de gente con títulos de posgrados muy importantes. Y aquí es donde hacemos la comparación con lo que es Estados Unidos principalmente, cuando vemos que el costo de formación por un título de grado es de $250.000, y ese costo es llevado a cabo o lo paga la persona que estudia, digo. La diferencia, digo, entre costo de formación de los 212.400 diplomados que tiene América Latina y el Caribe y que están residiendo en Estados Unidos, representan alrededor de $46.728 millones para la economía del país receptor. Aquí estamos hablando de lo que es los impactos de las migraciones en cuestiones de pérdidas, digo, tanto como un abordaje estático como dinámico. Esto genera un nivel de creación de riquezas que, como también dijo Gerardo, aumenta la brecha entre países periféricos y centrales. ¿Cuál es la concepción entonces que tienen los estados sobre la educación superior? Bueno, para aquí voy a citar lo que es la CRES del 2018, y este párrafo que dice que es un bien público, social, un derecho humano y universal, y un deber de los estados. Estos principios se fundan en la convicción profunda de que el acceso al conocimiento, el uso y la democratización del conocimiento es un bien social, es un bien colectivo y es estratégico, y es esencial para garantizar que los derechos humanos básicos e imprescindibles generen un buen vivir dentro de lo que es nuestros pueblos. La construcción de una ciudadanía plena, la emancipación social y la integración regional solidaria latinoamericana y caribeña. Para finalmente concluir, lo que establecemos dentro de lo que es la región latinoamericana es que se promueve un modelo de integración internacional basado en el fortalecimiento de procesos cooperativos de producción de transferencia de conocimiento, donde se fomenta un bloque único y homogéneo en general también para buscar la creación de nuevas redes académicas y una integración institucional cooperativa y solidaria. En contraposición a esto, encontramos estados que han intensificado la competencia internacional al respecto de lo que es la educación superior, aquellas personas que tienen esta capacidad de interpretar la información y de transformarla en conocimiento para el valor agregado. Y dentro de lo mismo también establecemos que la región latinoamericana ve mayores oportunidades en estos procesos de coordinación y de cooperación, donde se buscan resolver problemas similares a nivel regional y concretar objetivos comunes. Básicamente la diferencia que hay es que hay un grupo de estados que considera que es un bien de mercado a explotar, que también traslada, digo, esos costos a los usuarios en general, y que ven cómo insertar dentro de un modelo, digo, de sistema productivo, el conocimiento para generar ventajas a nivel económico y también a nivel de desarrollo social y político. Y hay otro grupo de estados, que son en general los latinoamericanos, que invierten en la formación del capital humano calificado, no solamente por ser una cuestión de que genera, sí, obvio que una ventaja comparativa en cuestiones de producción y también crecimiento que busca ser más equitativo, con inclusión social, sino también que lo ve como un derecho que deben garantizar a todos los habitantes de sus pueblos. Muchas gracias.
Bueno, Francisco, muchas gracias, muy interesante el tema que planteaste y también las conclusiones. Gracias por haber participado. Ahora vamos con Agustina Berlari, que su ponencia se llama La internacionalización de la educación de la Universidad Pública Latinoamericana como horizonte soberano. Así que, Agustina, te escuchamos. Disculpas. Hola, bueno, muchas gracias. También agradecer a quienes me han antecedido, que los felicito a ambos por sus temas muy interesantes. Así que, en principio, comentarles que voy a presentar el tema, que va a ser la primera vez que en una ponencia presento este tema. Yo soy recientemente licenciada en Relaciones Internacionales. El tema de mi tesis, que yo vine trabajando en mi investigación, está asociado a la igualdad y la justicia social en América Latina, y estudié de forma comparativa Argentina y Brasil entre el año 2010 y 2015, aplicando los programas de inclusión digital, como lo fueron el programa Conectar Igualdad en Argentina y el programa PROUCA en Brasil. Después, más vinculado a mi cuestión más profesional, post licenciatura, empecé a cursar la diplomatura que estábamos cursando en nuestra universidad, en la Facultad de Ciencias Humanas, sobre cooperación y sobre internacionalización, y se me surgieron nuevos interrogantes que vengo a compartir acá, también como primera experiencia en base a este nuevo tema que estoy trabajando, que está más asociado a pensar a la universidad pública en clave soberana. Entonces, preguntas que surgen a través de la institución que nos cobija y que tiene una raigambre histórica y política e institucional, por supuesto, en nuestro país más que vasta y más que interesante, y que interpela a la sociedad toda, y la sociedad también interpela a la universidad. También por eso empecé a trabajar sobre este nuevo tema, y quería compartirles una presentación que hice para visualizar de forma más pedagógica, si se quiere, el tema, para no aburrirles. Em, Ahí voy a estar presentando. Les voy a pedir que por favor me avisen si se puede ver. Sí, se ve perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bien. Para avanzar, escucho con un poco de eco. Ahí les escucho bien. Bien. El título de esta presentación, que venía anticipándoles, de la internacionalización de la Universidad Pública Latinoamericana como horizonte soberano, surge principalmente en base a este primer cuestionamiento del lugar en el que se ubica nuestra universidad en la experiencia propia de Argentina, pero en América Latina también, como un horizonte de reconocimiento de derechos. Y en base a estos cuestionamientos también vinculados a, obviamente, principalmente el rol del Estado, la política que se ejerce a través de la universidad y la relación con la sociedad que naturalmente esta institución practica. La fundamentación principal se basa en que, como yo vengo también trabajando la cuestión de la igualdad y la justicia social, interpretar a la universidad pública en clave de igualdad de oportunidades, y la visión de la universidad pública como una garante de una perspectiva de derechos sociales, que obviamente esta institución es dinámica, no es estática, se construye, depende de la historia, de la política y de los factores propios de cada, digamos, espacio temporal, pero que sin embargo es posible trazar una línea de reconocimiento de derechos en la universidad pública latinoamericana. Particularmente los objetivos principales de este trabajo, el cual me gustaría poder profundizar en el tiempo, investigar más, poder darle un sentido más de investigación, quizá de posgrado, es avanzar hacia categorías de análisis que permitan comprender la complejidad del concepto de universidad pública en América Latina. Es decir, una universidad pública situada, una investigación situada históricamente, regionalmente y, por supuesto, en un espacio temporal como es el actual, pero principalmente lo que hace más a la disciplina de las relaciones internacionales, pensar qué internacionalización se requiere desde la universidad pública, en favor de qué y en favor de quiénes, porque no me mantengo al margen en esta cuestión de que la política se hace mediante intereses
y estos intereses hay que ver hacia dónde, qué intereses, digamos, representan, ¿no? Y hacia dónde van dirigidos. Entonces, me gusta pensar o avanzar hacia una lectura de que sea posible una institución universitaria en favor de los intereses del pueblo, para lo cual la perspectiva de su internacionalización debe ser naturalmente en clave soberana. En ese sentido, me pareció que era importante y vengo trabajando en recuperar principalmente antecedentes históricos, ubicando el proceso de internacionalización en la historia y particularmente en nuestra región. Voy a tratar de ser breve porque seguramente ya sobre este tema estén embebidos y embebidas, así que no quiero ser repetitiva. Pero principalmente me parecía central abordar tres factores principales que me parece que hacen a la explicitación de estos conceptos. Primero, reconocer a toda institución inmersa en un contexto particular, histórico y político, y me parece que la región latinoamericana es una región muy rica para comprender los procesos de resistencia a la globalización que se han dado principalmente desde los años 90 en adelante, con las diferentes formas que han tomado, principalmente asociados a las resistencias locales, por supuesto también indígenas, y sobre todo sociales, transversales a un sistema injusto, y que el neoliberalismo en nuestra región no fue gratis, no fue gratuito, fue a costa de represión, fue a costa de deuda impagable, fue a costa de muchísimos recursos que se le cobraron a los estados y a las poblaciones y por supuesto a los ciudadanos. Entonces me parece que en esta herramienta que a mí me gusta usar sobre la honestidad disciplinar, los procesos de globalización y los procesos neoliberales no fueron gratuitos para nuestras poblaciones. En tal sentido, reconocer que a partir de ello, las poblaciones y las sociedades a través de la política se han organizado, se ha profundizado desde los años 2000 la crítica hacia el neoliberalismo, lo que ha dado lugar en la región a los gobiernos progresistas, o los llamados gobiernos desde la academia, llamados postneoliberales. A mí me cierra más llamarlos gobiernos progresistas. Y en ese sentido, estos gobiernos progresistas, como han sido el de Argentina, de Brasil, Ecuador, Bolivia, han avanzado hacia un horizonte soberano con integración regional, en una perspectiva de reconocimiento principalmente simbólico para la democratización de estos estados. Esta recopilación me parece que es muy importante porque tiene que ver también con las discusiones, también quien me antecedía ha mencionado a la CRES del 2018. A mí me parece que una discusión central que traen las conferencias de la CRES, ya en el 2008 es cuando se hace este comunicado de comprender a la educación superior como un bien universal, público y social. A mí ese titular me encanta porque devuelve la idea que estaba en tensión en ese momento, que puso en agenda a partir del 2001 y el 2002 la Organización Mundial del Comercio, utilizando el concepto de educación superior como bien transable. Entonces, me parece que es central recuperar estas categorías de análisis como categorías políticas y categorías fundantes de organización. Y en tal sentido, en clave de integración regional, estas discusiones han tomado un vuelo mayúsculo, y me parece que las conferencias de la CRES, condensan gran parte de estas discusiones, de estos debates que se dan hacia el interior de la educación superior, pero que se componen por más cosas que la educación superior, por más factores que la educación superior. Y eso me parece súper valioso, porque ubica también a la universidad como una institución en disputa y en construcción, también propia de los albores del siglo XXI. En tal sentido, para continuar con las cuestiones centrales en relación a antecedentes y a qué tener en cuenta para esta comprensión histórica y social, si tuviese que ubicar a la Universidad Pública Latinoamericana en periodos, podría recuperar en principio, para no hacer, digamos, un retroceso abismal, desde los años 80, una universidad pública más vinculada a procesos de crisis. Creo que la palabra crisis ha sido la que define a la década de los años 80, una década para muchos autores de la región, llamada la década perdida en América Latina, y esto en tal sentido yo también con esta honestidad disciplinar coincido en esa cuestión, en el sentido de que fue una década de profundización neoliberal en la región, y trajo consigo el concepto de crisis institucional agravada a escala global, en un momento histórico muy particular en el que el neoliberalismo comienza a tomar las riendas en todo el planeta,
que hacia el final de la década y el inicio de la década de los 90, y ya entro en la segunda etapa que tengo mencionada en la filmina, post caída del muro de Berlín, post caída de la Unión Soviética, ya la unipolaridad estadounidense como ente universal, esta experiencia globalizatoria en el mundo, condensa a nuestra región un montón de criterios de corte neoliberal a través de política pública regresiva, a través de privatizaciones, a través de endeudamiento, a través de una creciente ausencia de democratización en la política de Estado, y configura también una universidad pública principalmente desfinanciada, corrida de las demandas propias de las sociedades y que también inmersa en contradicciones propias de la universidad, como esta oposición, si se quiere, al desarrollo que también se estaba dando en otras regiones del mundo en relación a ciencia y tecnología. ¿Qué sucede? Nuestras experiencias locales denotan la cuestión de que el financiamiento del Estado es central para poder realizar ciencia y tecnología. Y esto es central, reconocer que cuanto más Estado esté presente en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, más ciencia y tecnología genuina y soberana un país va a tener. Y más competitividad y bueno, y toda la demás cuestión, que es una rueda más económica, pero que hace esta cuestión práctica y política. Y una tercera etapa que está asignada en los años 2000, que viene vinculado a lo que anteriormente mencionaba, con los propios albores que trae esa nueva década en nuestra región. No voy a repetirlo nuevamente para no aburrirles, pero principalmente me parece que el concepto central es las discusiones que se dan en el marco latinoamericano en perspectiva de integración regional a través de la CRES, de la universidad y la educación superior como derecho, como bien universal y bien público, opuestas a las discusiones propias de que traía el neoliberalismo, que ha tomado la forma de la OMC, pero podríamos reconocer innumerables formas de esta dimensión, y que esto me parece que es central porque ubica a la universidad pública en un espacio de tensiones sistémicas sobre las cuales también esta institución debe avanzar. Y todo esto obviamente enmarcado en las complejidades propias del contexto global y regional, como anteriormente les mencionaba. A mí me parece que estaría bueno, y en eso quiero avanzar hacia más adelante. Esta presentación es un primer paneo sobre lo que me gustaría hacer hacia más adelante. Creo que el camino que me gustaría caminar es hacia una internacionalización crítica, teniendo en cuenta los aportes de la CRES del 2018, pensando en un horizonte soberano de esta internacionalización, de quién realiza esa internacionalización, en base a qué criterios, en base a qué paradigmas, en base a qué conceptos, quién gana, quién pierde, cómo se da esa internacionalización, el para qué, los objetivos. Entonces me parece que es un ángulo interesante para revisar en clave soberana un aspecto más de estas cuestiones que hacen a la educación superior. Me parece que, consecuentemente, como les venía diciendo, uno de los mayores desafíos va a ser la cuestión de la relación estatal con la universidad, y cómo ubicar a nuestra universidad pública en servicio de las comunidades, cómo rediseñar estas políticas de internacionalización en clave soberana, cómo hacer que estas políticas de internacionalización estén asociadas a los intereses de las comunidades que le dan sustento, y por supuesto en perspectiva de integración regional. Para finalizar, también comentarles que es interesante reconocer en esta multiplicidad de cuestiones las tareas y los roles que se van a dar en este proceso. Va a ser rol de científicos y científicas, docentes y no docentes, gobernantes, estudiantes, graduados, la comunidad toda, la comunidad entera en diálogo, avanzar a esos nuevos consensos en pos de un objetivo de una universidad pública, a la altura de las discusiones de la sociedad del siglo XXI, reconociendo los procesos sistémicos neoliberales y actuales también en relación a las propias tensiones sistémicas que ocurren, y poder renovar en clave soberana este hacer político que tiene la universidad como institución, y que por supuesto todos los procesos de internacionalización también están anclados a estos procesos. Bueno, espero no haberlos aburrido, no haber sido repetitiva. Muchas gracias por la escucha.
Nuevamente muchas gracias también a quienes me han antecedido porque yo considero que son espacios súper enriquecedores estos, así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Agustina, gracias por haberte tomado el tiempo y haber acercado este tema tan interesante a este espacio. Vamos a esperar un minuto ahora a ver si se puede conectar Daniela del Solar. Lo guardamos y ya comenzaremos con la otra exposición. Bueno, mientras esperamos a ver si se conecta Daniela, si alguno o alguna quiere hacer alguna pregunta por el chat, puede hacerla. Yo puedo conectar Daniela. Bueno, por cuestiones técnicas, Daniela no se va a poder conectar, así que damos por finalizada esta mesa. Muchas gracias a todos y todas quienes se sumaron y a los y las expositoras. Y les esperamos en las próximas mesas del Congreso. Muchas gracias. Recuerden que todo esto va a estar filmado y va a estar subido al canal de YouTube por si a alguno le quedó alguna duda o quiere reverlo o quiere recomendárselo a alguien también para que lo vea, pueden hacerlo. Nada, muchas gracias. Los esperamos en la mesa que sigue.